Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecer la presencia de la prensa. En esta ocasión nos vamos a referir tanto a información relevante de gobierno a propósito de la emergencia y también el caso que ha estado presente en el debate político y público durante estos últimos días, el caso en relación con los convenios de transferencia del Ministerio de Vivienda. En primer lugar, sí, no podemos sino partir esta vocería reiterando el pésame, un sentido pésame a la familia del bombero y locutor radial Robinson Altamirano, que lamentablemente falleció realizando tareas de búsqueda en Linares. Ustedes saben que aunque la atención mediática pueda bajar probablemente por otros temas de interés público, porque hay otras contingencias, el Gobierno y el Estado tienen que seguir estando presentes en todo el territorio y las comunidades que han sido afectadas por el sistema frontal del último tiempo. Y en eso quisiéramos señalar también que el día de hoy el compromiso del presidente de la República se va a efectuar, se inician las primeras transferencias del bono de recuperación. Estamos hablando de las primeras 3.700 personas beneficiadas para poder sobrellevar en el periodo de emergencia la catástrofe. Las fichas FIBES van a seguir realizándose además para poder completar el 100% del catastro de las personas afectadas y por lo tanto poder en los próximos días seguir con las transferencias de los fondos. Además tenemos un plan de inversión estimado en 86.600 millones de pesos que consta en 4 ejes de trabajo. El primero es la recuperación de la habilitación de viviendas, ¿cierto? Estamos hablando de primero el pago de recuperación. Esta semana más vamos a iniciar la entrega de viviendas de emergencias transitorias de alto estándar. El Senapred ya cuenta con 400 viviendas de emergencia en stock y ya inició las gestiones para la compra y adquisición de más viviendas de emergencia de alto estándar. Además, y como lo hemos dicho, pero queremos reiterarlo para la información a la ciudadanía, vamos a entregar una tarjeta a las familias cuyas viviendas sufrieron daños menores para la compra de materiales de construcción de hasta 50 UF. Estamos hablando de 1,8 millones de pesos aproximadamente. Esto adicional al bono de recuperación. Es importante aquello porque hay familias que no perdieron la casa completa, sino que más bien sufrieron daños a propósito de la inundación y del barro, y esta tarjeta les va a permitir obviamente poder arreglar, tener los recursos para poder adquirir los materiales de construcción necesarios para arreglar sus viviendas. En segundo lugar, la rehabilitación productiva. Ya el 28 de junio iniciamos el proceso de catastro de emergencia productiva y se está trabajando aún en terreno para seguir con ese catastro. Las ayudas tempranas ya se están ejecutando, como la alimentación animal y apícola, la limpieza de canales de regadío, la prórroga más automática de los créditos de INDAP. Quiero hacer un paréntesis porque tanto los usuarios INDAP como no INDAP también van a tener beneficios, no solamente los que están registrados. El llamado también a denunciar siniestros para acceder a seguros agrícolas previamente contratados. Por otro lado, la recuperación de infraestructura. Estamos hablando de 20.000 millones en obras hidráulicas relevantes. Hay una inversión además para la construcción de infraestructura provisoria o de emergencia que busca permitir la recuperación de conectividad y la operación mínima de estas obras hidráulicas. Y en última instancia el apoyo a los municipios que va a continuar a través de la ficha Alfa, que es la que establece el Senapred para la adquisición por parte de los municipios de otros implementos o artículos de primera necesidad que detectan en las zonas afectadas a sus vecinos y vecinas. Por otro lado, quisiera mencionar y valorar el trabajo que se ha hecho para la entrega de departamentos que integran la villa para la Corporación Santiago 2023, ¿cierto? Estamos hablando de que el primer semestre del 2024 se entregará a 1.355 familias estas viviendas para la realización, con subsidio del MIMBU, para la realización de los Juegos 2023.
Hoy día, además, el presidente va a poder iniciar, ¿cierto?, el trabajo a través de la nominación de la persona encargada de la reconstrucción, todo el proceso de reconstrucción definitiva de las personas afectadas por la emergencia. Es decir, que vamos a poder ya estos días iniciar el trabajo del plan de reconstrucción. En última instancia, y antes de pasar a los anuncios sobre el caso convenios, quisiera señalar algo que es muy importante y que en lo que estuvo trabajando el presidente de la República junto con sus delegados y delegadas, particularmente la delegada Constanza Martínez de la región metropolitana. Nosotros hemos iniciado, ¿cierto?, un compromiso de destrucción y demolición de 30 mausoleos narco en distintas comunas de la región metropolitana para intervenir el lugar. Estas demoliciones, vienen asociadas a la construcción y recuperación de espacios públicos. No hay demolición si no hay recuperación de espacios públicos. Queremos que las plazas, que las calles puedan ser recuperadas para la comunidad y partiendo, por cierto, también para lo que son los niños, niñas y adolescentes que tienen el derecho también de poder desarrollarse en espacios públicos pacíficos, tranquilos y que no estén invadidos por el narcotráfico y la inseguridad. Caso convenios. En esto queremos señalar varias cosas. En primer lugar, que el Gobierno es el más interesado en que estos casos se investiguen, se esclarezcan y que todo quien tiene responsabilidad asuma su responsabilidad. Si la responsabilidad es política, la responsabilidad política se hace valer. Si la responsabilidad administrativa se hace valer. ¿Cómo? A través de investigaciones sumarias y o sumarios administrativos. Si la responsabilidad es penal, entonces la justicia la que debe determinar quién cometió un delito, qué tipo de delito cometió y cuáles son las sanciones o penas asociadas a ese delito. Por lo mismo, como Gobierno hemos actuado, porque somos los más interesados en que esto se esclarezca, caiga quien caiga y quien tenga que asumir su responsabilidad, insistimos, sea política, administrativa o penal. Por lo mismo, esto no se trata de superioridad moral ni nada por el estilo. Se trata de cómo actuamos frente a este tipo de situaciones. Se trata del estándar de actuación que hacemos valer cuando nos enfrentamos a denuncias o posibles irregularidades. Y esperamos que ese estándar siempre se cumpla, sea para los casos propios, como sea para los casos que involucran a otro sector político. Eso creemos que es lo que espera la ciudadanía. Y por lo mismo hemos procedido no solo a establecer responsabilidades políticas, sino que también hemos iniciado, cada vez que sea necesario, investigaciones sumarias, sumarios administrativos y hemos colaborado y seguiremos colaborando con la justicia en la entrega de toda la información correspondiente. Y eso lo ha hecho tanto el ministro de Vivienda, Carlos Montes, como el ministro de Justicia, que ha puesto a disposición también un proceso para recabar información no solo de una fundación, sino que de todas las fundaciones que han estado bajo la observancia de la opinión pública, los medios de comunicación o en que han tenido algún tipo de acusación. En ese sentido, quisiéramos además señalar, en primer lugar, que cada requerimiento de información será entregado con 5 años de antigüedad. Insistimos, esto tiene que ser caiga quien caiga. En segundo lugar, hemos decidido conformar un equipo de expertos para la probidad y la integridad institucional. Esto va a ser un equipo de trabajo que tiene un plazo de 45 días para poder cumplir con los objetivos que para los cuales se le ha convocado. Objetivos generales. El objetivo general de este grupo de trabajo, de esta comisión de expertos, es establecer un nuevo trato
con las instituciones privadas sin fines de lucro. Estamos hablando de fundaciones y corporaciones, donde primen los principios de transparencia, de efectividad, eficiencia y rendición de cuentas de los convenios de colaboración que surgen entre estas entidades y el Ejecutivo. Objetivos específicos que va a tener este grupo de expertos. En primer lugar, identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la colaboración de las instituciones privadas sin fines de lucro con el Estado, fundaciones y corporaciones. En segundo lugar, proponer mecanismos de fortalecimiento que aseguren una mayor eficacia y transparencia en la vinculación de dichas instituciones con el Estado, que faciliten el conocimiento por parte de la ciudadanía sobre el uso de los fondos que se entregan a estas entidades. En tercer lugar, proponer modificaciones a los requisitos de gobernanza, transparencia financiera e integridad de las instituciones privadas sin fines de lucro colaboradoras del Estado, a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos. En cuarto lugar, revisar los mecanismos de control y rendición de cuentas, así como propuestas para prevenir los conflictos de intereses. Y en último lugar, proponer sanciones para el mal uso de los recursos públicos por parte de dichas entidades y de quienes correspondan involucrados en estas faltas. Quisiéramos señalar también que junto con esto, el Gobierno tiene ya una agenda legislativa en materia de probidad y transparencia, y que, por cierto, se verá reforzada. Iniciativas que ya tenemos en trámite. 1. Se va a instar a la pronta promulgación del Estatuto de Protección a Denunciantes de Corrupción, que está actualmente en control preventivo del Tribunal Constitucional y que va a permitir contar con un canal seguro de denuncias ante la Contraloría General de la República y con protección para quienes denuncien y no tengan temor a represalias. En segundo lugar, vamos a acelerar el trámite de los proyectos de tramitación sobre integridad municipal, actualmente en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputadas y Diputados y que cuenta más con suma urgencia porque pone foco en garantizar el adecuado uso de los recursos públicos y su rendición de cuentas en los municipios y en las entidades de naturaleza privada. También tenemos nuevos proyectos. En primer lugar, el proyecto de reforma al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, conocida como CAIG, destinado a institucionalizar esta instancia y que nos permita fortalecer los controles internos de gobierno. En segundo lugar, el proyecto para regular el conflicto de intereses y la llamada puerta giratoria. Ahí vamos a ingresar un proyecto de ley que establezca prohibiciones e inhabilidades para el tránsito del sector público al privado y viceversa, acotadas y siguiendo los estándares internacionales en la materia. Y estableceremos además reglas más fuertes para prevenir conflictos de intereses en la función pública. En tercer lugar, el proyecto de ley que eleva los estándares de integridad en el lobby y en el ejercicio de influencias particulares. En cuarto lugar, en cuanto a la Ley de Transparencia 2.0 y sus indicaciones, que está en segundo trámite constitucional. Este toca materias que impactan en el ámbito de la competencia de la Comisión Asesora Ministerial que estamos creando y conformando. Y a propósito de la celeridad que le hemos puesto a este grupo de trabajo de expertos, es que hemos decidido esperar las recomendaciones que tengan que ver específicamente con la relación entre el Estado y las fundaciones y corporaciones, es decir, la relación del Estado con las instituciones privadas sin fines de lucro para justamente ver los más altos estándares en la materia y así poder tener una ley de transparencia 2.0 que esté actualizada en función de los últimos casos que han conmovido la opinión pública y afectado la credibilidad de las instituciones en estos últimos tiempos. Preguntas.
Ministra, quería preguntarle por las declaraciones del presidente en los últimos días, si es que se equivocó al entregar respaldo al Seremi Rodrigo Hernández. ¿Quién es la persona que le entrega al presidente los antecedentes para salir a hacer ese respaldo si un par de días después se conoce que se inició una investigación administrativa? Bueno, creo que es importante referirme a lo que dijo exactamente el presidente y no lo que algunos dicen que dijo, opinaron que dijo o interpretaron que dijo. Nos parece lo más correcto para tener la información precisa. El presidente dijo, con los antecedentes que tengo hasta este momento, en mi opinión, no tienen responsabilidad política. Si esos antecedentes cambian, por cierto que esa opinión también puede cambiar. Que se le instruya, y esto agrego yo, no es lo que dijo el presidente, pero que se le instruya una investigación sumaria al Seremi en cuestión, demuestra justamente que aquí no hay protecciones ni blindajes de ningún tipo. Cada vez que el gobierno detecta una posible irregularidad administrativa, actúa en función de aquello. Cada vez que el gobierno toma conocimiento de alguna información o antecedente que pueda involucrar la configuración de un posible delito, va a ponerlo a disposición de la justicia. Ministra, una pregunta que tiene dos partes. Por un lado, según un informe interno de Revolución Democrática, el esquema de convenios irregular que se dio en Antofagasta se habría intentado replicar en otras regiones. ¿Qué puede decir el gobierno ante un aparente mecanismo generalizado para obtener estos recursos del Estado? Y por otro lado, los resultados de una auditoría solicitada por el ex Seremi Carlos Contreras arrojaron prácticamente las mismas irregularidades que se conocieron varias semanas después. El ministro estaba informado de estos antecedentes, el ministro de Vivienda, ¿y qué se hizo con ellos? ¿Por qué no se instruyó un sumario como se sugería? Miren, yo quisiera ser enfática en algo que hemos señalado en varias oportunidades. Las responsabilidades políticas, cuando se detectan, se hacen valer. Y la responsabilidad administrativa también se van a hacer valer en la medida que tenemos el resultado tanto de las investigaciones sumarias como de los sumarios administrativos. El resto de los elementos que podrían configurar delitos, a propósito de la pregunta de Revolución Democrática y lo que ha salido de ahí, es la justicia la que tiene que investigar y hemos colaborado y seguiremos proveyendo los antecedentes correspondientes para que eso se esclarezca. Nosotros no podemos ser jueces de eso. Queremos justicia, pero no somos los jueces. Eso es otro poder. El Estado es una institución autónoma y es importante en estos casos entender cómo funciona el Estado de Derecho y respetar aquello, ¿no? Pero además desde el Ministerio de Justicia ustedes saben que las fiscalizaciones que se han hecho tanto a la Fundación Democracia Viva también se han solicitado respecto a otras fundaciones, la Fundación Urbanismo Social, la Fundación Procultura, la Fundación de Educación, Arte y Cultura Movimiento Fibra, la Asociación Campamento Ideas y la Fundación Cultural Tomarte. Esas distintas fundaciones se les ha solicitado a través del Ministerio de Justicia, el Departamento de Personas Jurídicas, proveer toda la información respecto a ellas para posteriormente también tomar acciones y medidas, ¿no? Y junto con eso además se le han solicitado acciones al Consejo de Defensa del Estado, quien va a determinar incluso si corresponde iniciar querellas para obviamente defender los intereses del Estado en esta materia. Ministra, y respecto a esta auditoría que le mencionaba, ¿por qué no se inició un sumario como se sugería? ¿Y el ministro estaba o no en conocimiento de esta situación? Porque habría eventuales delitos, habría la obligación de denunciarlos. Eso está totalmente asociado justamente a las responsabilidades políticas que ya se hicieron valer, tanto al Seremi de la región de Antofagasta como a la subsecretaria de Vivienda. Es una auditoría previa a estas últimas semanas, por eso lo planteo. Por lo mismo. Aquí hay responsabilidades políticas y además responsabilidades administrativas. El resto, si configura aquello delito o no, es lo que tiene que determinar la justicia.
Ministra, buenas tardes. Quería que me precisaran los integrantes de esta comisión de expertos que usted acaba de anunciar, si ya están definidos o en cuánto plazo los van a definir. Sí. Lo segundo, en el marco de los proyectos o medidas que se podrían tomar, está la ley de probidad 2.0 que usted señaló. ¿Esa ley ya está en el Congreso? ¿Van a esperar los resultados de esta comisión o van a apurar lo que ya está en el Congreso? Mire, tenemos obviamente ya los integrantes y las integrantes, expertos y expertas transversales para este equipo de trabajo que va a tener un plazo súper acotado de 45 días porque sabemos que hay que tomar definiciones rápidas, hay que actuar rápidamente. Esto no va a ser una de esas comisiones asesoras que demoran más de un año trabajando por el carácter de urgencia que tiene el actuar en materia regulatoria. Pero el resultado de este trabajo que implica establecer esta revisión de la relación entre el Estado e instituciones privadas sin fines de lucro, corporaciones y fundaciones, la idea es que aporte a una agenda legislativa que ya ha ido avanzando, que no es nueva, que se debiera fortalecer con el trabajo que haga tanto SECPRES como esta comisión de expertos para justamente atender a las nuevas situaciones que hemos tenido que presenciar y que requieren mejoras desde el punto de vista del funcionamiento del Estado. Entonces, el proyecto de ley que tú mencionabas y que yo lo señalaba también, que es la Ley de Transparencia 2.0 y sus indicaciones, efectivamente está en segundo trámite constitucional. ¿Ya? Nosotros podríamos sacarlo rápidamente, pero respecto a la parte que es un proyecto amplio, ¿no? Respecto a lo que significa estas regulaciones en cuanto a transparencia asociadas a fundaciones y corporaciones, queremos poder recoger los aportes que haga este grupo de expertos que en 45 días deberíamos poder tener esas propuestas para poder ahí precisar y no sacar una regulación insuficiente en esta materia, sino que incorpore obviamente las observaciones de este grupo de trabajo. Ministra, ¿quiénes son estos expertos? ¿Quiénes son? ¿Cuántos? Vamos, mire, tenemos un grupo ya de expertos y expertas confirmados y prontamente esperamos que hoy día durante la tarde puedan conocerlos porque vamos a sostener una reunión junto con ellos y ellas para iniciar cuanto antes el trabajo. Ministra, en otro tema, ¿en qué está el devenir de las dos reformas estructurales del gobierno que están actualmente conversándose? Hablo de la reforma de pensiones que esta semana se empieza a votar y la reforma o el pacto tributario que está buscando alcanzar el gobierno. Sin los votos de la oposición, ¿el gobierno ya está haciéndose el ánimo de que debe esperar un año para por lo menos insistir en la reforma tributaria? A ver, la reforma previsional lleva más de 6 meses sin trámite legislativo, después de que se aprobó la idea de legislar en el Congreso Nacional, producto de que la oposición en su momento pidió más tiempo, pidió un equipo de expertos del cual, en un espacio de trabajo del cual se restó. Sin embargo, el esfuerzo y la voluntad del Ejecutivo siempre ha sido conversar y avanzar, porque entendemos que mientras dilatemos más esta discusión, los únicos que pierden son las personas mayores, que no tienen una respuesta respecto a sus pensiones. Y junto con ello hemos dicho en toda instancia que hay flexibilidad respecto a los instrumentos. Pero cada punto que le restamos al seguro social es disminuir las posibilidades de aumentar las pensiones hoy, a menos que tuviéramos otra alternativa propuesta sobre la mesa por parte de la oposición y hasta el momento no la hay. Esperamos que lo hubiese, porque el tema no tiene que ver con cuál es mejor instrumento o no, sino que qué instrumentos hoy día nos permiten no solo aumentar las pensiones a 20 o 30 años, sino que poder aumentarlas hoy. Algunos han dicho que sin 6%, que todo vaya a la cuenta individual, eso afecta la posibilidad de aumentar hoy las pensiones. Después dicen, bueno, pero aumentemos la pensión garantizada universal con impuestos generales, pero luego se oponen a una reforma tributaria. Entonces, es negar la sal y el agua. Y eso, la verdad es que no es ninguna solución a la necesidad urgente de, en este caso particular, de las personas mayores. Por lo tanto, nuestra disposición siempre ha sido actuar con flexibilidad, pero que las propuestas que se pongan sobre la mesa no solamente sean consecuentes y coherentes con la posición en torno a los impuestos
generales para financiarlas, sino que también tengan como resultado la posibilidad de aumentar las pensiones el día de hoy. Y el resto de los obstáculos creemos que se han puesto son básicamente nuevas excusas para no avanzar. Y esperamos obviamente que se ponga en el centro más que la excusa la voluntad de avance por el bien de nuestro país. En la misma relación, ¿no? Se ha tratado de señalar que un pacto fiscal no es posible, una reforma tributaria no es posible, a propósito de el caso Democracia Viva. Y la verdad es que ya excusas hemos tenido suficientes, ¿no? Insistir con eso sería confirmar que hay utilización política de este caso para dificultar las reformas estructurales y esperamos que así no sea. Muy por el contrario, ya hemos tenido disposición, por ejemplo, a retomar conversaciones con la CPC, hemos tenido buenas opiniones de distintos sectores respecto incluso a la posibilidad de aumentar impuestos no para la clase media, sino para aquellas personas que tienen mayor riqueza en nuestro país, mayor capital, porque todos sabemos que no basta con normas antielusivas. Las normas antielusivas nos permiten recaudar una parte de lo que necesitamos. Tampoco basta con crecimiento económico, que es necesario, urgente y obviamente es parte de los compromisos de gobierno, para eso hay una agenda específica. También es necesario aumentar impuestos en aquellos sectores que son de más altos ingresos. Y esperamos que en esto no solamente el mundo empresarial esté disponible, como en algún momento se dijo, que había que dar hasta que doliera, sino que también en el Congreso Nacional. Ministra, esta mañana agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos solicitaron la salida de Patricio Fernández de su cargo por sus dichos sobre las causas del golpe de Estado, señalando que es un negacionista y que no tiene validez para ellos en esta conmemoración. ¿Se equivocó Patricio Fernández? ¿Está empañando la organización de los 50 años del golpe? Y también se puede evaluar su permanencia, dado que las críticas justamente vienen de quienes son víctimas del golpe de Estado. Sí, y hubo una recepción por parte de las agrupaciones, de algunos parlamentarios también, aquí en La Moneda para atender sus reclamos, sus inquietudes, y donde le hemos señalado claramente cuál es la posición del gobierno en esta materia y particularmente el presidente de la República. Una cosa es poder discutir sobre la evaluación de un gobierno u otro, si me gustaba o no me gustaba lo que hizo un gobierno de turno. Y otra cosa muy distinta es justificar golpes de Estado o dictaduras. Y en eso nosotros no hemos ni relativizado ni jamás relativizaremos lo que ha implicado en nuestro país estas rupturas democráticas, los golpes de Estado y las violaciones generalizadas a los derechos humanos que empañaron la historia de nuestro país y que todavía significan un gran dolor para muchos compatriotas. Por lo mismo, la posición del gobierno es una en estos 50 años donde conmemoramos este fatídico hecho. El llamado obviamente es a reflexionar, pero reflexionar en pos de proteger y fortalecer nuestra democracia, porque cuando hablamos de memoria y cuando hablamos del pasado, hablamos también del presente y sobre todas las cosas del presente, porque la historia tiene que enseñarnos, tiene que ser un aprendizaje para cómo mejor convivimos y cómo defendemos las reglas del juego democrático hoy y a futuro. ¿Se equivocó Patricio Fernández? ¿Ese llamado también es para él? También fue un llamado hacia él. Ministra, se dio a conocer recientemente una red de corrupción que permitía exportar de alguna forma ladrones con nutridos prontuarios a Europa mediante falsificación de pasaportes. ¿Qué antecedentes se tienen sobre esta materia y qué medidas se han tomado para evitar que esta situación se siga repitiendo en el registro civil? Bueno, ustedes saben que es una investigación que data desde el 2018 y por lo tanto evidentemente es algo que investigó la justicia, que determinó responsabilidades y son cosas que nosotros evidentemente esperamos que no sigan pasando y por eso es bueno que la justicia y las instituciones hayan actuado. El registro civil, y en esto es importante también separar aguas, ¿no? Tenemos miles de funcionarios que trabajan y funcionarias día a día haciendo una labor muy importante.
que nos acompañan a terreno cuando hay catástrofes que por producto de los incendios, las inundaciones hacen que la gente pierda todo, incluyendo sus documentos, y que han estado a disposición ahí para atenderlos, para poder entregarles sus documentos, para poder mejorar cada día más. Entonces creo que es importante que una vez que estas cosas se investigan, se resuelven, podamos también insistir en que no podemos empañar el trabajo de otros y otras porque algunos inescrupulosos cometen actos de corrupción. Muchas gracias y hasta luego.